Está entonces ahí en la cuenta de don Enrique, sí, ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, ya. Entonces, vamos a iniciar. ¿Quién haga la presentación inicial? Muy buenas noches, muy Buenas buenas tardes. noches, estimados y estimadas amigos, y estamos en este Zoom. Les saludamos cordialmente en nombre de la comunidad José Aldunate, que hemos invitado a este espacio de formación, diálogo y compartir. Para eso vamos a apagar nuestros micrófonos para que tengamos más nítida nuestra señal. Por si acaso estamos con muy poca señal. Así que por favor, los micrófonos muteados, las diferentes partes, tendremos un momento también para compartir los saludos, especialmente dar gracias por los que estamos reunidos. Hoy día nos hemos convocado para de diferentes temas que en la jornada de Macul del año 2023 hicimos un sondeo y una de las propuestas que se hacían y nosotros descubrimos como grupo de formación era la teología y la liberación y las comunidades de base. Por eso le hemos pedido a nuestro querido hermano Sergio Torres, teólogo, pastor y amigo, que nos ilumine y nos acerque a este tema para ir reflexionando como comunidad estos temas en el seguimiento de Jesús. Él tiene una vasta trayectoria, muy riquísima en este tema, y por eso nos va a acompañar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, vamos a presentar unas preguntas, solo nombrarlas. Los integrantes de la comisión presentarán estas preguntas. Luego Lina nos dará una pequeña reseña de la historia de Sergio. Y Sergio va a hacer la exposición del tema, teología de la liberación y comunidades de base. Y después de esto, se va a hacer un diálogo donde vamos a intercambiar también estas mismas preguntas quizás y profundizar algunas de ellas para hacer más fluido este encuentro. Luego haremos un agradecimiento de esto, lo va a hacer nuestra hermana Gloria, y la despedida de quien nos habla. Entonces, partimos por la primera parte, que son la presentación de las preguntas. Parte Gloria. Sí, bueno, me imagino que habrá muchas preguntas y hay oportunidad, ¿no es cierto?, en el chat de ir colocándolas o finalmente levantar la mano en el momento que nos toque el diálogo. Nosotros queremos proponer algunas por si les interesa, por si don Sergio también nos va iluminando con una reflexión. ¿De qué trata la teología de la liberación? Se podrán preguntar algunos. ¿Por qué se llama así teología de la liberación? ¿Y cuáles serían los aportes de la teología de la liberación en el devenir de las comunidades cristianas de base y la vida cristiana hoy? Otras preguntas que también nos planteamos como comunidad es ¿cuál es la recepción de la teología de la liberación en la iglesia actual? ¿Qué relevancia y prácticas observa de la teología de la liberación en la actualidad, en la iglesia o en las comunidades de base, etcétera? Según la visión de nuestro expositor, ¿la teología de la liberación se homologa a algún proyecto político específico o no? Y seguimos con más preguntas. ¿Cuáles son los aportes de la teología de la liberación a nivel personal, familiar? ¿En qué está hoy la teología de la liberación? ¿Cuáles son los desafíos?
¿Cuál fue la importancia de las comunidades de base en los tiempos de principal actividad de esta teología? Bueno, en realidad acá hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las funciones de la teología de la liberación? Y en este momento, ¿cuál es su importancia en el manejo de la iglesia? Y la teología feminista se toca con la teología de la liberación. ¿Y cuántas teologías de la liberación hay? Esas serían las preguntas. Doy paso a Lina para que haga la presentación de Sergio Torres como el expositor de este tema. Como dijo Gloria al principio, estas son algunas preguntas y seguramente hay muchas más. Entonces, lanzamos todas estas preguntas como para ubicarnos en el tema, para ver cómo nos metemos, cómo nos introducimos. Y bueno, con mucha alegría quiero presentarles a Sergio Torres. Él es un sacerdote diocesano que estudió teología en Santiago y sociología en la Universidad Gregoriana de Roma. Participó activamente en Los Cristianos por el Socialismo para apoyar el programa del presidente Allende y también en el grupo de los 200 para la reforma de la Iglesia. Tuvo que salir al exilio a Estados Unidos. ¿Por qué habrá sido? Allí contó con la ayuda de los padres de Merignol, una congregación progresista que le permitió crear varias organizaciones teológicas para el desarrollo de la teología de la liberación en Estados Unidos, en África, en Asia y América Latina. A propósito de Amerindia, él fue su fundador en el año 1978 y secretario ejecutivo por 30 años. ¿Qué es Amerindia? Una asociación de teólogos y teólogas de la liberación que logró asesorar como consultores externos a los obispos progresistas en las conferencias episcopales de Puebla en el año 1979, Santo Domingo en el año 1992 y Aparecida en el año 2007. Editó varios libros en distintos idiomas con las conferencias de los congresos de teología en diferentes países del mundo. Hay muchas cosas más que decir de él, pero él es muy sencillo, así que esto fue como lo más importante, lo más central. Nosotros, quiero decirle, nosotras que estamos muy contentos de poder conversar con usted, don Sergio. La verdad es que su trayectoria, sus experiencias, su testimonio son importantes en nuestro proceso de formación y son también estímulos y orientaciones para las acciones concretas. Agradecemos profundamente y de corazón este tiempo y espacio compartido. Ahora, don Sergio, el tiempo es suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Me alegro tanto de ver tantas caras conocidas, pero es muy difícil contestar todas esas preguntas. Es como para una maestría de varios meses. Entonces yo, como Lina me mandó las preguntas, las he agrupado y de hecho voy a contestar la mayoría de estas preguntas. Voy a hacer un aporte que me parece positivo por el origen de la teología de la liberación y también lo que ahí se dice, cuántas clases de teología de la liberación existen. Para empezar, la palabra teología es
un logos, un estudio, una palabra sobre Dios. Theo o Zeus en griego, Dios, y la teología entonces es una reflexión, un estudio científico de la realidad de Dios, de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios se comunicó en la historia. La tradición católica recuerda que Dios no es un Dios silencioso, sino un Dios que habló, que se expresó en el Antiguo Testamento, en acontecimientos como el Éxodo, como el exilio, pero también en personas como Moisés, como Josué, como los profetas. Y como dice la carta a los Hebreos, últimamente se expresó en Jesucristo. Todo lo que Dios habló quedó escrito en los libros de la Biblia. Y la tarea de 2000 años ha sido estudiar, escudriñar esos libros para tratar de entender lo que Dios nos sigue pidiendo hoy día. Y un hecho que precisamente significa, por contraste, el comienzo de la teología de la liberación. La tradición católica indicó que Dios dejó de hablar, lo que se dice técnicamente, la revelación fue terminada, clausurada. Como que los concilios, especialmente el concilio de Nicea en el año 325, estableció claramente que se terminó la revelación, fue clausurada. Y de ahí en adelante solo cabía comentar, explicar, dar otras apreciaciones, pero que Dios, por así decirlo en un lenguaje coloquial, se había callado. Ahora bien, esto fue aceptado por 2000 años, desde el comienzo hasta recientemente. Y precisamente la novedad de la teología de la liberación está en que los teólogos de la liberación, antes de Medellín, desde 1960 hasta Medellín en 1968, intuyeron, se imaginaron y finalmente explicaron que la revelación no había terminado y que Dios seguía hablando y sigue hablando. Fue el primer conflicto de la teología de la liberación con Roma, porque en Roma no pudieron aceptar que un continente subdesarrollado, pobre, sin tradición, sin grandes teólogos, pudiera poner en cuestión una afirmación de 2000 años, que los papas, los concilios, los millones de libros habían dicho, la revelación está clausurada. Los teólogos de la liberación se basaron en dos hechos, personas, para su revolucionaria afirmación, que la revelación no está clausurada. Un texto de Mateo 16 dice, Jesús dijo, al atardecer ustedes dicen, habrá buen tiempo porque el cielo está rojo y encendido.
Y por la mañana, hoy tendremos mal tiempo porque el cielo está rojizo hacia el este. Ustedes saben interpretar los aspectos del cielo y no han sabido entender las señales de los tiempos. No han comprendido mi venida a la tierra. Este es el primer antecedente que los teólogos de la liberación encontraron, que el mismo Jesús, a través de estas palabras, dijo: saben cuándo va a llover, cuándo va a ser buen tiempo, y no han sabido escuchar a mi Padre sobre mi venida, sobre mi mensaje. Claro, no está tan explícito, pero precisamente es un texto precursor. Posteriormente, en el concilio, promulgó un documento que se llama Gaudium et Spes, la alegría y la esperanza, que hizo un aporte muy novedoso en que dio a conocer que Dios habla también a través de los signos de los tiempos. No solamente lo que estaba escrito en la Biblia, en la liturgia, en los textos de los teólogos, sino que Dios habla en los signos de los tiempos. Juan 23 dijo que en esa época la promoción de la mujer era un signo de los tiempos. El Vaticano II, especialmente los grandes teólogos, Rahner, Congar, Cheny y otros, avanzaron en esa formulación, pero no siguieron más adelante. Pues bien, los teólogos de la liberación dieron ese paso, avanzaron temerariamente, valientemente, revolucionariamente, y a partir del texto de Mateo 25, cuando yo venga al final de los tiempos, voy a decir: vengan a mí, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron. Y le dirá a los otros: apártense de mí, porque tenía hambre, no me dieron de comer, tenía sed, no me dieron de beber, era forastero, no me acogieron. Entonces los teólogos de la liberación, a partir de este texto, si Jesús señala que los pobres son lo mismo que Él se identifica con los que tienen hambre, con los que son forasteros. Por lo tanto, lo que ellos dicen, lo que ellos piden, lo que ellos hablan, no es solamente la voz propia, sino la voz de Jesús, porque Jesús dijo que se identificaba con ellos. Ese entonces es el origen de la teología de la liberación, que ellos, a partir de esas experiencias, de esos hechos, pudieron avanzar con audacia en una formulación nueva, de que efectivamente Dios sigue hablando, y en concreto hablando a través de los pobres. Bien, los veo a ustedes
silencioso, como estamos lejanos, y me pongo nervioso. Digo, ¿qué estarán pensando? Algunos sonríen, otros están serios, pero supero mis nervios y sigo adelante. Muy bien, bien, la Lina Tudela ya me anima para que venza mi timidez. Los teólogos de Europa no podían creer cómo un teólogo del Perú, chiquitito, indígena, podía formular una teología que contradijera la historia de los miles de volúmenes empastados de las bibliotecas de toda Europa, Estados Unidos. Los teólogos siguieron adelante y entonces yo quisiera resumir en 3 aspectos lo que fue la primera teología de la liberación. Se trata de la teología de los años 60, antes de Medellín. Después ha habido otras que las voy solamente a nombrar. Esta primera teología está basada en 3 aspectos. Primero, ¿de qué pobres se trata? ¿Quiénes son los pobres que al hablar expresan la voz de Dios? A primera vista nosotros mismos hemos vivido esa experiencia de que son los más pobres, que son más vulnerables, los que viven en la calle, los que no tienen nada. Pues bien, no. La teología de la liberación dijo lo que John Sobrino ha dicho hermosamente. Son los pobres con espíritu. Es decir, pobres, pero activos, conscientes, que luchan por su liberación. Pareciera contradictoria, pero desde Puebla se afirmó que cuando hacemos opción por los pobres, hacemos opción por personas que no tienen riqueza, que no tienen ahorro, pero que no están en la miseria. Son con profesión, con responsabilidad, que participan en organizaciones, que entienden lo que va pasando, que se organizan y que luchan. Entonces, ese es el primer elemento de esta teología, la primera etapa. El segundo elemento es que por muy novedosa que sea la propuesta de que Dios sigue hablando, la teología de la liberación se afirma, proclama que Dios habló en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que Dios habló en la Biblia, que ahí está la palabra de Dios. Pero de nuevo la novedad está en que no se puede leer la Biblia de cualquier manera. Y eso es otro aporte específico de la teología de la liberación de América Latina. Para leer la Biblia hay que leerla con varias condiciones. Una es que los pobres, por muy preparados que estén, por muy conscientes, no conocen toda la realidad, no saben cómo es la situación económica, social, política, cultural, y entonces necesitan las ciencias sociales.
para poder entender a sí mismos los pobres, entender su situación. Un mensaje, no basta con que sean pobres, aunque sean activos, necesitan permanentemente estar evaluando, analizando, y eso lo dan las ciencias sociales. La historia, la economía, la sociología y también el marxismo. Ahí fue otro de los grandes problemas que enfrentó la teología con Roma, porque la teología de la liberación distinguió claramente que en Marx se puede distinguir al científico social, al economista, del filósofo, del intérprete de la historia. Especialmente nosotros en los 80, sobre todo en los cristianos por el socialismo, entendimos propuesta de Althusser, un filósofo francés que señaló claramente que se podía distinguir, porque entre los mismos marxistas había diferencia. Algunos decían, no, no se puede distinguir. Y la teología de la liberación entendió el marxismo como un análisis del capitalismo y como la mejor manera de combatir el capitalismo. Hoy día, entre nosotros, Pacallao, creo que exageramos. Le dimos demasiada importancia al marxismo, como que era irreversible, como que era una ciencia, y gran parte de la crisis fue por la corrupción, pero también porque los fundamentos no eran tan sólidos como creíamos. Entonces, para escuchar la voz de Dios, hay que utilizar la ciencia social. Segundo lugar, para poder estar en continuidad con la Biblia, hay que leerla de otra manera. Y en América Latina, a lo largo de 50 años, se elaboró una manera de leer la Biblia que se llama la lectura popular de la Biblia. Después se le agregó la lectura comunitaria de la Biblia, popular o comunitaria. Esta manera de leer la Biblia también tiene ciertas características. Los que la leen mejor y las personas de otras clases sociales que hacen propio el proyecto de los pobres, aunque no sean pobres sociológicamente, vivan en otros sectores, pero que sí hacen suyo, hacen propio, colaboran con un proyecto de los pobres que hoy día se ha diluido por tantas razones, pero que sigue siendo verdad que los oprimidos buscan, desean y luchan por una sociedad diferente. Respecto a la Biblia misma, otro elemento es que hay que hacer una distinción entre la fecha en que se escribió la Biblia y la fecha en que sucedieron los acontecimientos que están escritos. No sé si está muy complicado. No está tanto. Dígame que no, así me animo yo. No está muy bien, Corina, gracias. Por distintas clarificaciones, Jesús nació antes del año 1. Nació como el año 4 en realidad. Pero se supone
que empezó su vida pública el año 30 y que vivió 3 años la vida pública hasta el año 33. Vio Jesús en Palestina, que era una colonia del Imperio Romano, vivió en Galilea, donde estaba Herodes Antipas como rey, se edificó en su tiempo las ciudades de Séforis y de Tiberíades. Jesús vivió en Cafarnaún, a la orilla del lago Tiberíades. Poco más al norte pasaba una carretera empedrada, como eran las carreteras de Roma, que venían del oriente, llevaban sus productos a los puertos de Tiro, de Sidón, de Tiro, de Sidón, y eso se iba a Grecia y a Roma. Eso es un tiempo muy determinado. Pagola escribió un libro sobre el tiempo de Jesús, donde aclara mucho cómo era realmente la vida en Palestina. El primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos, el año 70, 40 años después de la vida de Jesús. Después se escribieron los evangelios de Lucas y de Mateo, el año 80, 50 años después. Y finalmente Juan en el año 100. Entonces, para leer un texto de Marcos, por ejemplo, yo tengo que pensar primero cómo era el tiempo en que Marcos se escribió, el año 70. Él escribió en Roma, no estaba en Palestina. Escribió de Jesús cosas que le contaron, pero no es lo mismo haber vivido en tiempo de Jesús que haber escrito 40 años después de los hechos que pasaron. Entonces, este es un principio hermenéutico de entender la Biblia primero a partir de nuestra propia realidad social, a partir de cómo era la vida en tiempo de Jesús y cómo era la vida en tiempo de los que escribieron. Entonces, para leer la Biblia, la leen mejor los pobres. La leen haciendo esta distinción de fecha. Y tercero, la leen en comunidad de base. Aquí viene Medellín y de Puebla sobre la comunidad. El aporte de Medellín y Puebla fue muy ambicioso. Ellos querían completar y cambiar la realidad de las parroquias por las comunidades. La parroquia tiene 1500 años de historia. Como en el año 500 en Roma se comenzaron a organizar parroquias. Y así una institución que ha durado y perdurado hasta ahora. Pero hace siglos que la parroquia dejó de ser comunidad, como un grupo de 30.000 personas, de 5.000 o de 200 personas que están en misa se puede considerar una comunidad. Entonces la teología de la liberación con un coordinador o coordinadora que no dependen del párroco. Las comunidades base tienen vida propia, autonomía propia. El párroco no tiene por qué prohibirlas, ponerles normas, decirles esto, este otro. Los laicos son autónomos.
Es muy linda la carta que mandó el Papa, que se llamó Al pueblo de Dios que vive en Chile. Allí el Papa le propone a los laicos un estilo de vida muy en la línea de la teología de la liberación. Eso sería entonces lo que yo quisiera proponer. Para completar, 30 años después de la primera teología de la liberación, dijeron, pero Gutiérrez y Leonardo Boff hablan de la liberación de los hombres y no dijeron nada de las mujeres. Y con vergüenza los teólogos rápidamente trataron de recuperar el tiempo y las mujeres desarrollaron en América Latina, pero también en Estados Unidos, en Europa, una expresión de que Dios habla a través de las mujeres, de su opresión, de su cuerpo, de su sexualidad, de su espiritualidad. Los indígenas de Perú, de Bolivia, de México, dijeron, nosotros muchas veces no somos trabajadores organizados, estamos en sindicatos. Nosotros no somos oprimidos por los patrones, somos oprimidos por los conquistadores que nos quitaron nuestra cultura, nuestra Pachamama, nuestro idioma, y han formulado su propia teología. Ellos han dicho, Dios nos ha hablado a nosotros antes que llegaran los españoles. Ya el Espíritu de Dios nos había hablado, y esa es la teología indígena. Y en Brasil los descendientes de los africanos decían, nosotros tenemos nuestra tradición, hemos conservado nuestra religiosidad de África, y tenían en tiempo de la esclavitud sus reuniones, su trayectoria, y los cristianos más o menos han entrado y han formulado también una teología afroamericana. Y la ecología y la naturaleza son otras maneras como Dios sabe. Bueno, voy a quedar hasta aquí nomás y no sé cómo anduve, me anduve pasando, Lina. No, para nada. No, súper bien, muchas gracias. Los invitamos ahora a hacer una pequeña conversación, considerando el tiempo. Estamos invitando si quieren en el chat o con mano alzada, la manito esa para que podamos conversar con don Sergio. Está abierto el micrófono. Mejor si no hablan. Yo me quedo más tranquilo. Hola, no encuentro la manito para marcarla, para subir la mano, así que por eso llegué y hablé sin pedir la palabra. No te preocupes, dale nomás. Soy María Enriqueta, me dicen quieta. Soy profesora de religión, pero me dediqué a la orientación y ahora último estudié psicología. Y me he preguntado estos últimos años qué será de la teología de la liberación, porque cuando estábamos en la facultad de teología no teníamos ese ramo. Ahí veo a la Lina, mi amiga y comadre. Y hacíamos talleres de teología con profes que nos apoyaban y todo. Bueno, después tuve la sensación, porque ya como me dediqué más a la orientación que a la teología, orientación educacional, pero igual me seguía preguntando qué será de la teología de la liberación. Y me vine a encontrar nuevamente con ella
me salió al camino, eh, porque acabo de terminar de estudiar psicología ahora último, y tuve psicología comunitaria y ahí conocí a Martín Baró, que nunca lo había escuchado nombrar. Y Martín Baró dio la pauta en América Latina de la psicología de la liberación. Y él era teólogo de la liberación y dijo que la psicología debía hacer lo mismo que la teología de la liberación, dar una respuesta a, a los, digamos, a las necesidades de América Latina para construir una sociedad más justa, y que toda la ciencia en realidad, pero que la psicología no había hecho ningún aporte, sino que las ciencias sociales sí, y la teología estaba en eso. Así que con mayor razón me surgió la inquietud de participar, así que agradezco a la Lina que me haya invitado, pero en este momento me siento absolutamente ignorante, estoy retomando algo. Así que me costó harto entrar, por eso llegué atrasada, porque el link lo copié, no lo pinché, sino que lo copié y me equivoqué. Y bueno, estoy feliz de estar acá y de retomar la teología y específicamente la teología de la liberación. Así que gracias por esta oportunidad. Gracias, Enriqueta. ¿Quién más Gloria, se Sebastián estaba lanza? levantando la mano. Ah, ya, perdón. Sí, gracias. ¿Ya? Gracias, padre Sergio y compañeros. Buenas noches a todos. ¿Ya? Es interesante la presentación del padre, ¿ya? Porque trata de recorrer toda la historia de cómo nació y hasta la actualidad, ¿no? A mí personalmente también me interesa mucho el tema, ¿ya? Leo los libros de Gutiérrez, de Boff sobre todo, ¿ya? Y me da impresión de que, de hecho, la teología de liberación ya nos despertara a nosotros para volver al Evangelio, ¿ya? Eso en el fondo, ¿ya? Y también el libro de, gracias Padre para recordarnos, el libro de Pagolano, ¿ya? Jesucristo, aproximación histórica, también, ¿ya? Uno lee ese libro, o sea, se puede entender todo lo que es el Evangelio, ¿ya? Pero lamentablemente hoy en día nuestra iglesia institucional, ¿ya? Bueno, me presento, soy sacerdote, ¿ya? Y muchos años trabajan en la parroquia, una parroquia, y para nosotros como sacerdote, y sobre todo el párroco, ¿ya? Eso, hay como esa lucha interna y también, sobre todo, frente a las decisiones pastorales, ¿ya? Porque ya estuve en una parroquia como 13 años, ¿ya? Esa lucha, ¿cómo combinamos, ¿ya? Porque hoy en día, sobre todo en la iglesia chilena, las decisiones pastorales más por el camino del derecho canónico, ¿ya? Ahí vemos sobre todo los sacramentos, ¿ya? Y nada de pastoral, ¿ya? Tan simple para ser padrino, le exige un montón de cosas, ¿ya? Entonces, quisiera preguntar al padre, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se puede reconciliar eso? ¿Ya? La teología de liberación, solamente presentar una reflexión ¿ya? O hay un diálogo, ¿ya? Porque la verdad, ¿ya? Nosotros, quizás los que están aquí también, los colegas de los sacerdotes que trabajan en la parroquia, que vemos la realidad de la gente, ¿ya? Gente que tiene esa gran inquietud, ejemplo, ¿ya? Simplemente que para ir a la misa, ¿ya? Misa está en la misa, pero no puede comulgar porque por su situación, situación, ¿ya? ¿Quién soy yo, ¿ya? Para ejemplo, para prohibir recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿ya? ¿Y quién? Yo sé realmente, sé
su interior, ¿no? Su deseo, todo. ¿Ya? Pero las normas siempre nos dicen otra cosa, ¿no? Y eso para mí es como algo que me hace ruido, ¿no? Como sacerdote. Ujú. ¿Ya? Así que, padre, nuevamente le agradezco y ojalá que tengan mucha gente, porque a veces la gente no sabe todo ese tipo de reflexión, ¿no? ¿Ya? Ojalá que nosotros podamos promover más gente para que ellos también alzan su voz, que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, ¿ya? Nadie puede, muy bien lo que dice el padre de antes, ¿no? Uno no puede decidir, ¿ya? Lo que uno desea, ¿no? El pueblo. Ya yo no puedo decir lo que decía Ricardo, ¿ya? Gracias. Gracias, Sebastián. Interesantes contradicciones. No sé en el orden que aparecieron las manitos, no las vi yo, pero dejo la palabra a Marco, después a Ricardo y Danilo. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Hola, acá Marco. Me toca lo que dice María, porque también soy psicólogo. Y claro que Martín Baró para mí una figura muy importante, al igual que Monseñor Romero. Yo soy aspirante de hermano terciario franciscano, la OFS. Y sí, estuve en discernimiento vocacional muchos años en diferentes comunidades. Y también echaba mucho de menos esto, este espacio de poder nutrirme con lo bonito que es la teología de la liberación. Mi sueño es formarme en esto y participar. No, yo donde vivo no conozco comunidades eclesiales de base. No sé si existe la posibilidad de que en algún momento se me pueda como orientar un poquito con eso. Eh, y eso, muy contento de estar acá, de conocerlo a ustedes. Eh, Acá, el hermano Rufino, él no se acuerda de mí, pero él era formador en la parroquia de Nuestra Señora Montserrat, y yo hice ahí mi confirmación y él estaba encargado de la formación. Yo tengo un hermano gemelo, entonces yo me acuerdo de él, pero no creo que se acuerde de mí, pero tengo bonitos recuerdos del hermano Rufino. Así que eso, como agradecer a usted, al padre también su sabiduría, su amor a esto que es tan bonito y sanador, que nos permite como, por lo menos a mí, a, a- a ver a la iglesia de un modo mucho más humano, más sanador también, no tan político, no me refiero a lo estructural. Eso. Muchas gracias. Gracias, Marco. Ricardo, ¿estás muteado, Ahora sí, Ricardo? ahora sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Bueno, primero agradecer al Padre también la nutrida reflexión también acerca de la teología de la liberación, que yo creo que ha sido la teología que me ha ayudado a mantenerme en el sentido de iglesia, porque estoy hablando de sentido de iglesia pensando no en la iglesia institucional, en la que se nos ha inculcado, mostrado, sino que en aquella que nos libera, pero en el tiempo, manteniendo, digamos, lo que ha pasado en el tiempo, si miramos como un camino, yo creo que en este momento igual estoy en crisis, personalmente mirando a la iglesia. También por mi labor y por lo que ha sido mi historia, me he dedicado a la religión católica, siendo coordinador de pastoral, siendo ex seminarista, etcétera. Pero en el tiempo me sigo cuestionando algunos elementos que se mantienen y me da como cansancio seguir en la lucha. ¿Por qué? Porque veo, por ejemplo, eh, que me es insuficiente pensar que las mujeres, por ejemplo, no pueden presidir una Eucaristía. Me es insuficiente los argumentos de Juan Pablo II en su tiempo. Y los sigo cuestionando hasta ahora. También me siento atado de manos
estando en la iglesia, en los encuentros que de repente uno tiene con distintos ambientes, siendo homosexual, encontrarme con discursos que me movilizan y me incomodan. Me incomodan bastante y me dan ganas de salirme, de sentirme en un lugar más cómodo, de irme a otro lugar. Entonces, mi reflexión, y quizás como pregunta, es cómo vamos manteniendo también esa lógica, porque de repente, no sé, incluso en nuestras comunidades de base, mantenemos ciertas estructuras desde lo que llevamos del Imperio Romano, desde la visión de Roma en cuanto a la Eucaristía, por ejemplo. Lo seguimos manteniendo. Entonces, mi pregunta también va es cómo hacer este cambio, o esta reflexión constante, más que lucha, sino que caminar juntos, con esas incomodidades que hay entre medio. Eso, muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tu sinceridad, por tu transparencia. Muchas gracias. Danilo, Hola, sí, antes de mi pregunta quería leer algunos comentarios como a modo de pregunta que hay acá en el chat. Daniel Parra, de la comunidad Oscar Romero Sur, Austral, dice: al parecer somos todos y todas trabajadores, trabajadoras. Dice luego Sebastián, comentaba también: Carlos Mester usa el método de la trenza para leer la palabra de Dios, la fe, la realidad. Después José Frías dice: ¿dónde hay comunidades de base hoy en día? En Brasil tengo entendido que se terminan. En España las comunidades populares me cuentan que se están terminando. En Chile, ¿dónde? ¿Cuántas comunidades hay? ¿A qué joven le interesa participar en una comunidad de base de espacio popular aparte de los presentes acá? Habrá que amarrarnos a la esperanza y encontrar nuevos caminos. También Juan Fernando, de la comunidad también suraustral, considera necesario que en estos tiempos podamos desjerarquizarnos. Eso es como leer un poco lo que habían escrito, pero yo quería, bueno, agradecerle a don Sergio, y muy buena la exposición, muy pedagógica. Para mí ha sido muy como que me ayuda a entender, y me dan ganas de leer mucho más y de hacer ese seminario que decía sobre teología de la liberación. Pero tengo dos preguntas muy puntuales. Una, si pudiera profundizar un poquito más sobre esa comunidad de base que como que la esbozó, que tenía una coordinación, que no era, que era autónoma de la jerarquía. ¿te fuiste, Danilo? ¿Qué pasó? Se Boicot, pegó, se boicot. pegó. Boicot. ¿Aló, Danilo? Esperemos que vuelva. Se desmayó. Pero estuvo muy bonito lo que dijo. Hace mucho frío en Santiago, se Algún congeló. obispo se Bien. metió, parece. Sí, lo boicotearon Parece que a están sacando Danilo. los cables los Está obispos. censurado. El arzobispado de Santiago. A Ahí ver, Si la cosa no oye, está. Lina, ¿cómo seguimos? Mientras Danilo ahí a lo mejor se reencuentra. ahora ¿Puedo sí. preguntar algo? Sí. Disculpa, es que Juan Está Juan Fernando Fernando. Ah, tenía perdón, la Juan palabra. Fernando, sí. Juan Fernando de Puerto Montt. Hola, buenas noches a todas y a todos. Solo a la pregunta que hacía por ahí, si hay comunidades de base que en Brasil están muriendo, debo decirles que a lo largo del continente están las comunidades de base vivas. De hecho, hay una articulación continental de comunidades eclesiales de base, desde Chile hasta Alaska. Las comunidades de base ciertamente en algunos lugares fueron exterminadas o quisieron exterminarlas, quisieron acallarlas, silenciarlas, pero no ha sido posible. En nuestro entorno cercano tenemos Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Centroamérica y El Salvador, con una experiencia bien significativa de tener comunidades eclesiales de base autónomas, no jerarquizadas. Entonces, quería solo responder a esa pregunta que aparecía ahí en el chat, porque están vivas, no visibles, pero presentes.
Gracias, Juan Fernando, por esa aclaración. Ya, Danilo. Oye, perdón, que se me cortó la luz y todo se me fue a cero, pero ya, una consulta a la comunidad de base, si podría profundizar un poquito más en eso, en cómo las veía la teología de la liberación, la cosa más de la comunidad. Y lo otro, yo estaba releyendo un libro que hace años me regalaron, que es La teología negra de la liberación de James Cone, que es un teólogo afroamericano y es muy ligado al poder negro, a ese movimiento. No sé si lo conoce, para que nos pueda, como él también estudió en Estados Unidos, quizás tiene también esas visiones de otras teologías de la liberación, también del primer mundo, que también puede ser interesante de conocer, no solamente Latinoamérica, ¿no? Sino que también de otros lados. Eso. No sé si les parece, Danilo, Lina, Rufino, si don Sergio hace un comentario final o no, con las preguntas, hartas inquietudes que hay o no, ¿sí? Ya, ok. Claro. Ya, don Sergio, dele. Ok, dale Lo que Sergio, quiera gracias. comentar ya respecto de las preguntas y todo lo que se ha vertido acá en estos minutos. Ya, Bueno, respecto a esa última, remate. a lo de Danilo, yo les voy a contar una experiencia que tuve en Estados Unidos cuando salí al exilio. Yo salí en noviembre de 1973 y me fui al seminario de los padres de Maryknoll en Nueva York y recibí mucho apoyo de ellos y a su vez me pidieron que colaborara con ellos. Y entonces el rector dijo si podíamos organizar un diálogo entre los teólogos de Estados Unidos y los teólogos de América Latina. El libro de Gustavo había empezado hacía poco y lo hicimos. Se juntaron como 20 teólogos de América Latina, los que son conocidos en esa época, pero al principio yo, ignorante, acogí lo que los profesores del seminario dijeron. Van a participar todos los profesores que hacen clase aquí en el seminario. Y los profesores todos eran hombres blancos. Como a la semana me llamó un teólogo negro que se llamaba James Cone, que es el teólogo más conocido y que escribió varios libros sobre teología. Y me dijeron, padre, yo no lo conozco a usted, pero ¿cómo puede usted organizar un diálogo en Estados Unidos y prescindir de nosotros, los teólogos de la teología negra, Black Theology of Liberation? A la semana siguiente me llamó Elizabeth Fiorenza, una teóloga de Estados Unidos, que dice, ¿cómo ustedes, los teólogos latinoamericanos, van a organizar una conferencia y no nos toman en cuenta a nosotros? Más vergüenza para mí, porque yo no tenía idea en realidad. En América Latina en esa época todavía no sabíamos. Poco tiempo después, un teólogo indígena, Vain de Loria se llamaba, descendiente de una tribu apache, dice, señor, es verdad que están organizando una conferencia de teología y a nosotros no nos toman en cuenta. Tampoco. Después, un sacerdote hispano mexicano nacido en Estados Unidos, que dijo, nosotros aquí en Estados Unidos somos 13 millones, eran en ese tiempo, y también tenemos nuestra teología. Entonces, la teología y la liberación de América Latina tuvo la virtud de
impulsar el crecimiento de lo que se llamó las teologías contextuales, a partir del contexto de la realidad de cada uno de los sectores. Y felizmente tuvimos la oportunidad, porque Maryknoll tenía misioneros en África y en Asia, que también se organizaron congresos en Asia y en África, y se desarrolló una teología africana de la liberación y una teología asiática de la liberación, de manera que América Latina tuvo esa virtud de desafiar a Roma, empezar, y de ahí se desarrollaron muchas otras maneras de entenderlo. Otro tema sería por qué se detuvo el movimiento, por qué Roma condenó la teología y la liberación y por qué nosotros, nuestros obispos, no pudimos enfrentar esa crisis. Y de hecho, hemos vivido como una minoría dentro de la Iglesia. El Papa Francisco ha ayudado mucho y está ayudando, pero es un tema más complejo para tratar. Gracias, don Sergio. Daniel, te damos la palabra, sí, cortito, porque tenemos un tiempo, digamos, de intercambio y ahí ya vamos a cerrar, ¿ya? Gracias. Daniel. Desde el sur austral de Chile también, de Frutillar, junto con mi compañero Juan. Sergio, te doy las gracias porque fuiste uno de aquellos presbíteros que se la jugaron por cristianos, por el socialismo, por tratar de ser una forma distinta de pertenecer y ser iglesia. Eso es lo primero que quiero decirte, decirte ante todo, junto con el Hernán, que también lo conozco, el Hernán Lenrich, que fueron los que se la jugaron, y eso es importante. Y lo otro que también creo que la teología de la liberación hoy día está más viva que nunca, pero no está en las esferas que empezó, que dentro de ciertos teólogos de la institución, digamos. Hoy día está arraigada mucho en los pueblos pobres. Juan hablaba del pueblo de El Salvador, donde hoy día ellos, hace muchos años, llevan 40 años de autonomía y de propiciar una teología que está anclada en la gente, en los pueblos. Ya no hay gente que se dedique a hacer formación, sino que ya están gente formada. Y el tercero, que quería plantear también, que nosotros somos una comunidad, nos llamamos Comunidad Óscar Romero Sur Austral, y desde este espacio acá, desde el sur, que estamos desde Valdivia hasta Coyhaique, estamos haciendo un camino autónomo hace más de 6 años. Y dentro de nuestra autonomía hemos invitado a otros hermanos y hace 2 años y medio aproximadamente, con 10 comunidades más, hemos conformado la comunidad, o sea, la articulación de comunidades autónomas de base, en donde los chicos de esta comunidad, como la Pepe El Dunate, son parte de esta articulación de comunidades autónomas de base, en donde hacemos vida, y Marco también pertenece a esta articulación porque también es Martin Luther King pertenece a nuestra comunidad, nuestra articulación de comunidades autónomas de base, la María Osorio también, que también con los equipos docentes participan de esta articulación de comunidades autónomas de base, y decirles que la teología de la liberación vive y con fuerza. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, les confieso, siempre a mí me cuesta un poco este tipo de diálogos, así que son virtuales, porque soy de otra época, pero igual me ha parecido muy cálido, a pesar, digamos, de la distancia física, al escuchar el tono de voz, las palabras y las opiniones sinceras de los que han participado. Seguro con muchas contradicciones, con dudas, ¿no es cierto? Y con inquietudes nos hemos quedado.
Como decía alguien en el chat ahí, qué bueno que el Señor, ¿no es cierto? Dios nos habla, nos habló y nos habla actualmente a través de nuestra historia personal, de nuestra familia y de nuestra vida en cada una de nuestras comunidades. Así que yo muy contenta con eso. Le doy gracias a don Sergio por su participación, por todo su aporte, por su tiempo, por su interés, motivación, su entusiasmo. Muchas gracias. Los queremos invitar. Nosotros como comunidad Pepe Aldunate vamos a continuar con estas sesiones de formación, de diálogo, de reflexión. No hay verdades aquí de piedra, sino que más bien la vida dinámica y la reflexión y la vida bullente, digamos, que cada uno de nosotros tiene en su vida personal, familiar, etcétera. Entonces, están invitados, empezamos el próximo mes, en junio, a hacer un encuentro con don Pedro Zavala, porque estamos también inquietos por conocer otras espiritualidades, por conocer las creencias de otros grupos, e intercambiar en este contexto, como lo hemos hecho hoy día, de respeto, de escuchar las formas de pensamiento que cada uno tiene. Así que muchas gracias. No sé quién más Oye, sigue. ¿Puedo hacer una pregunta? sí, yo Pregunte. para concluir, A ver, ¿alguien quería preguntar algo, Rufino? vamos a terminar por el tiempo. Gracias Rufino, disculpa, porque pero había una pregunta. No, mi pregunta es bueno, la que pregunta ya estamos, por favor. una, si acaso quedó grabada porque no pude entrar al principio, me costó No, mucho está entrar. grabado, está grabado. Ya, y lo otro, Está que grabado. hablaron de un encuentro hablaron de un seminario de teología de la liberación. ¿Cuándo es eso y a dónde? Es una idea. Ah, Es una ya, idea. ojalá que se concretice. Perdón que hinche tanto, pero Sí, está bien, muy gracias. bien. Ya Estamos somos. Oye, los links, Rufino, los links, ¿los va a poner la Lina o qué los va a poner No, ahí los después? voy a hablar sobre eso ahora, por favor. Déjenme terminar la idea antes de que no se nos caiga el internet, por favor. Danilo ya tenía puesto los links. Gracias a la cooperación de Marcos Marín, nos acompañó con esto, así que le doy gracias a Marco, que él está en Chiloé en este momento, y él gentilmente nos dejó los links. Voy a insistir lo que dijo Gloria antes, la invitación que tenemos para el 27 de junio va a ser a las 19 horas en Villavicencio 25 en la sede de Educhere en la Villavicencio en la sala Rotario Bles. Nos vamos a reunir para reflexionar sobre estas andanzas de los distintos credos. Obviamente Pedro Zavala es pastor luterano y ha caminado muchos años con las comunidades, ha conocido mucho de nosotros y trabaja también en el Comité Oscar Romero, está con nosotros en la parte de asesoría, como asesor, como formador, y nosotros queremos dejar invitados, esto va a ser un encuentro presencial, así que de todas maneras va a manifestar los flyers. Para el 29 también hay una actividad que a lo mejor hay un flyer que está puesto por la jornada, bueno, la semana de oración por la unidad de los cristianos, ¿ya? Y quisimos hacer este encuentro de hoy día pensando en Pentecostés. Yo creo que Pentecostés es la fiesta de todo, no como apoderarse, decir, no, es la fiesta de la iglesia, es la fiesta de todo los que tenemos una caminada, una esperanza y una fe en la búsqueda. ¿Ya? Doy gracias también por Sergio, gracias a los 35 que están en este momento conectados, 35 participantes, y nos veremos en otra oportunidad. Les damos muchas gracias, especialmente a los hermanos del sur que están conectados con nosotros. Muchas gracias y bueno, que tengan una buena noche. Hace mucho frío, especialmente pensemos en nuestros hermanos que están en este momento en situación de calle, que nosotros también como comunidad José Aldunate nos visitamos de vez en cuando en La Vega, nos juntamos en
La calle Bueno, Antonio López de Vega Yo también me, hacemos una visita me con ellos despido 2 días también más. de todo. Muchas gracias. gracias, don Muchas Sergio. gracias, Gracias, don Sergio. Buenas Sergio. noches. Chao, Buenas Sergio. Chao, Gracias, gracias. Sergio. Que estén Chao a bien. todos. Gracias. buenas noches. Nos vemos para la próxima. Quien quiera sumarse a la actividad, a las actividades de la comunidad Aldunate, nos escribe al Instagram de la comunidad Aldunate por interno y se suma, porfa, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, Gracias. chao. Chao. Chao, buenas noches. Gracias, Que les vaya bien. Gracias a todos. Chao. Puedo callar. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Chao, Verónica. Chao. Mucho Chao, Nahuel para Marco. Sergio. Muchas gracias, Pilar. Pilar, qué bueno verte.